Claro que sí. Sí, pero estamos en... Pero la tuya sí. Adelante, estamos al aire. Okay. Buenas noches. La Asociación de Logoterapia y Tanatología Aplicada Alta les da la bienvenida. Gracias por acompañarnos en esta charla con sentido. El día de hoy estamos muy contentos. Nos acompaña el doctor Andrés Gottfried. Él es licenciado en Psicología por la Universidad de la Aconcagua, Mendoza, y Master of Science en Análisis Existencial por la Schoolhofen-Lauchau de Austria, doctor en Psicología por la Pontificia Universidad Católica Argentina, director del Diplomado en Análisis Existencial y Logoterapia de la Pontificia Universidad Católica Argentina. Además, escritor de varios libros. El día de hoy, el doctor Gottfried nos va a compartir las 4 motivaciones fundamentales de la existencia como sustento de una vida plena. Andrés, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pati, por esta invitación. La verdad que es un honor poder estar aquí en Alta y acercarles algunos de los conceptos interesantes que tiene hoy el análisis existencial contemporáneo para tener una vida plena. Así que bueno, muchas gracias y esperemos que esta conferencia les ayude a las personas a ubicarnos dentro de un contexto teórico y, ¿por qué no, también desde el punto de vista personal, ¿no? Claro. Bien, vamos a alargar. Voy a primero agradecer a todas las personas que están aquí escuchando esta conferencia. Es una gran alegría, hemos hecho muchas conferencias en estas últimas semanas, y hay varios temas muy importantes el cual vamos a trabajar hoy. Vamos a tratar de hacer un desarrollo que va desde la logoterapia al análisis existencial, y a partir de ese desarrollo tratar de comprender cómo se arriba al concepto de motivaciones fundamentales y de qué se tratan. ¿Sí? Vamos a hacer un pantallazo general, rápido, en el sentido, bueno, rápido, es una teoría bastante profunda, pero vamos a tratar de hacerlo en un tiempo acotado y darle los conceptos más importantes. Así que bueno, voy a presentar pantalla. Adelante. Vamos a buscar la que corresponde. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí. Bueno, Sí, esta es la presentación en general de lo que vamos a ver hoy. Lo interesante de esto es un poco mostrarles las 4 motivaciones fundamentales. Para la gente que no sabe, bueno, siempre son las mismas diapositivas. Yo soy de Mendoza. Mendoza es una ciudad del oeste de Buenos Aires, en Argentina, y ahora estamos como en la segunda foto de abajo, ¿no? Que está todo con nieve, es una ciudad donde hay mucha nieve. Estamos con casi 0 grados, la semana que viene me parece que va a nevar, así que bueno, lamentablemente no podemos ir a esquiar por el tema del COVID-19, pero bueno, esta es una ciudad importante, de la 4ª ciudad más importante de Argentina, con vinos muy buenos. Y para contarles también que tenemos una fiesta muy importante, que es la fiesta de la vendimia, lo cual tenemos como un reinado muy interesante. La fiesta de la vendimia es una ciudad de uvas, donde se hace el mejor Malbec del mundo.
Entonces, en 1936 se hizo la primera fiesta, ahí hay una foto arriba de lo que es la fiesta, y después las primeras cosechadoras. Las primeras tres que están en la parte inferior izquierdo son cosechadoras, miren qué preciosas, ¿no? Y bueno, y la última hacia abajo es, creo que la reina de hace 2 años atrás, y la de arriba es mi hija, que va a ser la reina dentro de, esperemos, 11 años, más o menos, cuando tenga 18, 19, 20 años. Así que me dijo, papá, tenés que poner la foto mía. Bueno, ahí la tenés, Caterina, que me estará mirando. Vamos a empezar a desarrollar un poco desde lo que es la motivación central, desde la teoría de Viktor Emil Frankl, psiquiatra austríaco, que obtuvo 29 doctorados honoris causa, escribió más de 40 libros que fueron traducidos en muchísimos idiomas, hizo un giro copernicano en la psicología actual, ¿no? De una psicología que venía de una característica muy mecanicista, le da la impronta de humanizar la psicología a través del desarrollo del concepto de la dinámica espiritual. Por lo tanto, este neuropsiquiatra austríaco postula, entre tantas cosas súper interesantes, y es un gran creativo, ¿no?, que la motivación básica y propia del ser humano es su orientación fundamental hacia el sentido, hacia un sentido. Es decir, al encontrar o descubrir un porqué y un para qué vivir, un porqué hace referencia al sentido ontológico, que es la causa, y un para qué, que es lo que él desarrolla como novedad entre tantas cosas, es el sentido existencial, que es que yo pueda responder a las preguntas que la vida me hace. En general, podríamos decir que la teoría de Frankl comienza a sustentarse en 1929, él le llama logoterapia, donde da los conceptos fundamentales de sentido y valores. Estos dos conceptos juegan un rol central en la especulación frankliana. Ustedes fíjense que por ahí se cometen muchos errores porque creen que la logoterapia nace en los campos de concentración. No es así. Él ya entra con un libro que es Psicoanálisis y Existencialismo a los campos de concentración, y prácticamente con un libro que estaba escribiendo, y luego lo tuvo que rearmar, ¿no? Pero él ya venía con este pensamiento de humanizar la psicología a través de las lecturas que había hecho también sobre Max Scheler, sobre el libro de la ética material de los valores. Entonces, él crea y funda lo que es la logoterapia, y la logoterapia se la podría definir como una terapéutica mediante el logos, mediante el sentido. Es la curación mediante el sentido. Es una psicoterapia centrada en el sentido. El sentido no lo vamos a definir exactamente como él lo define, porque él dice que es aquello que se nos presenta en el trasfondo de la realidad. Es bastante complejo poderlo entender, pero más o menos encontrar una tarea, misión, causa, ¿no? Cuando Frank habla de sentido, es aquello que se manifiesta en el trasfondo de la realidad, ¿no? Y habla de una figura, de un concepto de figura de fondo, muy parecido a la figura de la Gestalt, y entonces cree que el tema de la logoterapia central está básicamente en la pérdida de un sentido. El sufrimiento humano, ¿no?, se da porque ha perdido un sentido, y estos síntomas son la angustia, la vaciedad del tiempo, la bulia, la apatía, la falta de objetivos. Y dice que claro, en el vacío existencial, que no lo considera una patología en sí mismo, proliferan fenómenos como la depresión, el suicidio, las adicciones y la agresión. Este es un concepto que él después le va a llamar la tríada neurótica de masas, e introduce fundamentalmente una nueva entidad nociológica, que es la que él denomina la neurosis nógena, que no había sido desarrollada más que por él. Nous significa del griego espíritu, lo que los griegos diferenciaban del hombre, que lo consideran un animal, con respecto a las bestias. Entonces el nous, la neurosis nógena, es la neurosis espiritual, que es cuando el hombre experimenta un vacío de su existencia, experimenta algo significativo, con estos síntomas que yo ya había dicho anteriormente. Entonces él dice, según sus estudios y otros estudios que se fueron realizando a medida que se iba desarrollando la especulación frankliana, que el 20% de las neurosis de aquel tiempo
cuando él la desarrolla en 1980, más o menos dice esta afirmación, la estima que el 20% de las neurosis total constituyen a lo que es la neurosis nógena. La logoterapia, en este caso, para Frankl, se iba a ocupar de lo que él denominó la no dinamia. Nous, dinámica, ¿sí? Nous, que es traducido por espíritu. Este concepto de espíritu lo trae de Max Scheler, y las características que Max Scheler le atribuye al espíritu como el principio que diferencia al hombre del animal es la capacidad de tener conciencia de sí, de objetivizar, de realizar valores, de la libertad. Y Frankl le va a agregar a esto el concepto, va a completar el concepto de libertad de Scheler, incluyendo la responsabilidad, que la considera dos caras de una misma moneda, y el concepto de sentido de vida. Sentido en la vida es la traducción alemana correcta, no sentido de la vida, ¿sí? Porque es un concepto que a veces se confunde mucho. Frankl repetía que para atender a los problemas propiamente psíquicos ya bastaba con lo aportado por Freud, la primera escuela vienesa del psicoanálisis, y Adler, la segunda escuela vienesa de la psicología individual. Entonces, él informaba que la logoterapia se iba a ocupar del sentido, lo que había sido descuidado hasta entonces por la psiquiatría. A diferencia de otros discípulos que tuvo Frankl, muy importante, como Eugenio Bisotti, Elizabeth Lucas, bueno, yo creo que, y él, Alfred Lengle, se advierte Lengle que hay una cierta problemática para dividir las tareas entre lo que son los logoterapeutas que van a trabajar el tema del sentido de la vida y los psicoanalistas que van a trabajar toda esta dinámica psíquica. Entonces, para Lengle, que fue discípulo de Frankl, decía que si era posible, y esto lo discutió mucho con Frankl, si era posible acceder a una comprensión de la no dinamia, pero a la vez de fundar una psicodinamia que sea analítica existencial sin ir a otras escuelas psicológicas. Si era posible esto. Porque en ese entonces Frankl decía que la logoterapia era un complemento. Y el discípulo, ¿sí? Frankl es el que está a su izquierda, el discípulo Lengle, Alfred Lengle, médico, doctor en medicina, doctor en filosofía, austríaco, que fue discípulo directo, diríamos, prácticamente de Frankl durante 10 años, vivía cerca de Frankl, la diferencia de edad que tenían era de 43 años, era importante, ¿no? Pero sí es importante ver que la teoría frankliana influye significativamente en el desarrollo de Alfred Lengle. Y lo interesante de esto es que Lengle considera que una teoría como la logoterapia, centrada solo en el sentido de vida, daba una base insuficiente para abordar toda la problemática recurrente de la psicoterapia, ya que no todos los sufrimientos que requieren de atención en psicoterapia pueden reducirse a una pérdida de sentido, aunque muchos después conduzcan a una pérdida de sentido. Y también, cuando se trata de padecimientos o afecciones de la dimensión corporal y psíquica, recuerden que la antropología frankliana es la dimensión corporal, el soma, la dimensión psíquica, la psique y la dimensión espiritual. Entonces, todas estas afecciones de la dimensión corporal y psíquica, por ahí Lengle consideraba que el sentido no era la respuesta a estas dimensiones, porque el sentido es la de la dimensión del espíritu, o al menos no es la única respuesta que se le podría dar. ¿Qué es lo que se fue descubriendo a través de la casuística en la vivencia de Alfred Lengle? Que si bien para Frankl el hombre siempre puede descubrir un sentido en la vida, Lengle afirma que se precisan 3 condiciones previas para descubrir sentido. Argumenta que en muchas personas puede observarse sufrimiento por falta de sentido.
ya que existen ocasiones en que se sabe intelectualmente qué podría dar sentido a la vida, pero siente afectivamente que ese sentido no le mueve, no lo motiva, le es indiferente, o si lo mueve, se siente internamente trabado o bloqueado para apropiárselo o para hacerlo suyo. En estos casos el sentido le es ajeno, le es extraño. Actualmente se puede observar en la casuística escuchar a los pacientes con mucha frecuencia: quiero pero no puedo. Lenglet se mete por ahí para decir, bueno, a ver, no niega absolutamente nada de la teoría frankliana, sino que se va antes del tema del sentido y trata de ver qué es lo que pasa que lo podría estar bloqueando. Algunos de los motivos que fueron a desarrollar esa teoría de las motivaciones fundamentales en Lenglet fueron los siguientes puntos. Primero, desarrollar una psicodinámica analítica existencial que antes no había, y dejar las escuelas y fundar una entidad completa que vaya desde lo que es toda la psicodinamia y la no dinamia. La no dinamia es la dinámica del espíritu, la psicodinamia es la dinámica del cuerpo y la dimensión psíquica, lo que Frank llamaba lo psicosomático y espiritual. El considerar que una teoría centrada solo en el sentido de la vida daba una base insuficiente para abordar toda la problemática recurrente de la psicoterapia. Otro de los puntos que los llevó a desarrollar estas tres motivaciones anteriores al sentido era sospechar que existen otras motivaciones humanas que son anteriores y condición necesaria para el descubrimiento de un sentido que pueden estar bloqueadas y dificultar el descubrimiento del sentido. Había una vivencia en Lenglet de una insatisfacción por no ver en Frankl reconocida del todo, dice Lenglet, la esfera de la emocionalidad como uno de los componentes que podría trabar para acceder al sentido. Lenglet considera que la afectividad es un componente constitutivo esencial del hombre y que desempeña un papel de primer orden en la formación, sobre todo de los cuadros psicopatológicos. Otro de los temas es la inclusión de la dimensión de mundo en la noción de hombre, y Frankl, si bien habla del mundo, ¿no? Lenglet va a introducir el concepto de mundo desde el punto de vista de Heidegger, Martin Heidegger, filósofo alemán, uno de los más importantes que ha habido, ¿no? En los últimos años. Y posteriormente el desarrollar métodos fenomenológicos, técnicas, pero más que técnicas, métodos, que permitan tener acceso tanto a la psicodinamia como a la no dinamia desde una perspectiva existencial. Bueno, como ven, el pensamiento de Lenglet fue evolucionando de ser un discípulo ortodoxo de Frankl, y vemos si vemos la foto de izquierda hacia derecha, vamos viendo también que va evolucionando en cuanto a los años, ¿no? Su pensamiento fue evolucionando, parte desde Frankl hasta poder desarrollar un pensamiento propio que, si bien no niega absolutamente nada de Frankl, lo que hace es aportar toda una teoría que sustenta el concepto de sentido de vida, que ya lo vamos a ver. ¿Sí? Yo cuando veo estas fotos, lo que voy notando claramente en Alfred Lenglet es que a medida que se fue haciendo más grande él, porque se va viendo de izquierda a derecha, lo que noto es que se va dejando el pelo más largo cada vez. No, lo que noto es que su pensamiento se fue como alejando de alguna manera y fue creando nuevas técnicas y métodos que fueron desarrollando. El análisis existencial, que funda de alguna manera bajo los postulados de Lenglet, se basa en dos modelos fenomenológicos. Un eje procesual y un eje estructural. El procesual tiene que ver con el método por excelencia que él va a desarrollar para poder tener acceso a la psicodinamia y a la no dinamia, que es el método que él llama AEP, Análisis Existencial Personal, que lo vamos a ver al final, y es ese proceso en el cual recorre las distintas dimensiones del hombre hasta que él pueda llegar a expresar algo vinculado con la libertad
con la entrega de un sentido, con la responsabilidad. Y este método está orientado a situaciones muy específicas para trabajarlo como método. Y el eje estructural es la teoría que él desarrolla, que son las motivaciones de la existencia, que está basada en 4 dimensiones que tienen que ver con el análisis de las condiciones de cada una de estas 4 motivaciones, como decía el título de la ponencia, y que son las bases para poder vivir con consentimiento, ¿sí?, y aprobación interior. Yo agregaría ahí estableciendo o tomando decisiones libres y actuando con sentido o encaminando la vida a un sentido. Las 4 motivaciones fundamentales está basada en una teoría de Alfred Lengle que fue presentada en 1992. Describen las 4 condiciones fundamentales para una vida plena. Y este es el concepto. Si nosotros hacemos un recorrido de cada una de estas motivaciones, se necesita la primera, la segunda, la tercera y la cuarta para poder alcanzar una vida plena. Tal vez plenitud es una palabra muy exigente en nuestro tiempo, podríamos decir serenidad, tranquilidad. Y estas 4 condiciones va a ser el mundo, la vida, el ser persona y el sentido. Son 4 tareas o exigencias que la persona tiene que encontrar y desarrollar para alcanzar esta vida que nosotros decíamos plena, tranquila, serena, pacífica. Y estas exigencias tienen que ver con condiciones que todo ser humano de alguna manera tiene que atravesar. Ahora vamos a trabajar el eje estructural, que es la teoría del análisis existencial de Alfred Lengle. Ahí tenemos las 4 motivaciones fundamentales, la mesa, ¿sí?, con cada una de sus patas, arriba la existencia, ¿sí?, y cada una de estas patas es una motivación. Ustedes fíjense que si le vamos sacando patas a la mesa, lo que va pasando es que va la mesa quedando sin una base segura, firme. La primera motivación es el poder ser en el mundo. Entonces va a ser poder ser en el mundo y las condiciones del mundo, lo vamos a ver enseguida, se lo estoy presentando. La segunda motivación es gustar de la vida, el sentir la vida, por eso es la apertura a todo lo que la vida tiene de bueno para ofrecerme. La tercera motivación será el descubrirme a mí mismo, descubrirme lo propio, lo distintivo, y permitirme, yo permitirme ser quien soy, ser auténtico, ser la persona que habla y se manifiesta en mí. Ese es el concepto que Lengle da de persona, aquello que habla en mí. Y el deber es el estar abierto a contextos de sentido. Es lo que la vida me reclama, donde la vida me llama. Poder, gustar, permitir, deber. Las primeras 3 es la creación que hace Lengle para, de alguna manera, comprender lo que es la psicodinamia analítica existencial, y la última es la ya desarrollada por Frankl. Como ustedes ven, lo que hace es agregar y no quitar nada. ¿Sí? Ok. Avancemos. Este cuadro cuando lo vemos da como un poquito de miedo, pero ya van a ver otro que da más miedo todavía. Acá vemos primera, segunda, tercera, cuarta motivación fundamental. Vemos preguntas. Vemos preguntas. Poder ser en el mundo. Es un concepto de ser en el mundo de Heidegger. La primera motivación tiene que ver con el mundo. En el mundo donde yo estoy, donde estoy implantado, en el mundo donde me tocó vivir. Entiéndase mundo como planeta Tierra, entiéndase mundo como mi continente, mundo como mi país, mi provincia, mi familia, ¿sí? Mi cuerpo, porque es mi mundo. Y yo puedo ser en todos estos mundos que lo fui llevando desde una teoría bien sistémica, bien macro a lo micro. Puedo ser como yo soy en el mundo, con mis condiciones, con mis características, con mi familia, con la pandemia. Puedo ser, y el concepto fundamental es el poder, que luego, si hago experiencia de poder, lo que va a desarrollarse es la confianza básica. La segunda motivación en este punto es, bueno, una vez que yo siento que puedo y me implanto en el mundo, experimento el mundo y veo
todo el colorario de las emocionalidades, de la tristeza más profunda a la alegría más plena. Puedo acceder a esta vida. Puedo sentir que la vida es buena. Y puedo sentir que mi vida es buena. Es un sí a la vida. Es relacionarme con todo lo bueno que hay. Conmigo, con nosotros. Y es un sí a la vida. Es el gustar. Es el sentir gusto, color, aroma. Todo lo que tiene la vida de bueno para ofrecerme. Tantas posibilidades, tremendas posibilidades. La tercera motivación es si puedo ser quien soy. Primero, ¿quién soy? Es un sí al sí mismo, ¿no? A pesar del mundo, a pesar del otro, ¿sí? A pesar de la relación con los otros. Si puedo valorarme. Si yo puedo permitirme, ¿quién me da permiso de ser quien soy? Si es el otro, yo. Es un aprecio al sí mismo. Y la cuarta dimensión, que es la del sentido, la no dinamia, es, bueno, ¿para qué soy? ¿Para qué es mi vida? ¿Para qué sirvo? ¿Para qué sirve mi vida? Es un sí al sentido, es el estar en un permanente más allá de mí, es lo autotrascendente, es justamente existencia. Ex es una preposición latina que significa de desde. Existencia viene de un verbo fuertísimo latino que es ese, ser. Ser desde mí hacia afuera. Autotrascendencia significa elevación. Autotrascendencia significa salir de mí. Autotrascendencia significa olvidarme de mí. E ir al otro, a los otros. La primera motivación fundamental cuando logro desarrollar las condiciones que vamos a ver enseguida, que son protección, espacio y sostén, siento apoyo, siento que tengo un espacio para hacer, me siento firme, me siento seguro, me siento sostenido, siento estabilidad, tranquilidad, estática. Ustedes fíjense, cuando yo no me siento protegido, no siento que tengo espacio y no me siento sostenido. Entonces uno dice, mira, esto puede ser una fobia. ¿Por qué? A ver, explícamelo. Y claro, fíjate, ¿qué le pasa a una persona que tiene una fobia hacia un animal? Y cuando ve el animal, siente que no tiene protección, que el animal lo puede invadir, e invade su espacio y lo evita, y no se siente con los recursos necesarios para sostenerse. Fíjense que por eso, en la primera motivación, vamos a hablar de los cuadros como las fobias, de las angustias, y en su expresión más fuerte cuando no se cumplen la psicosis. La segunda motivación significa acercarme, relacionarme, dedicarme, dar tiempo. Sentir que uno vive, estar en movimiento, sentirme impulsado, vinculado, relacionado, abrazado al mundo, el estar abierto al mundo. Las personas que no están abiertas al mundo no pueden recibir nada de lo bueno que el mundo tiene para ofrecerme. Entonces no siento calidez, el fluir de la vida se apaga, el agrado por la vida ya no es tan lindo vivir. Tengo que establecer duelos. Fíjense que este punto es muy importante, ¿no? En la primera motivación, la tarea propia es aceptar las condiciones de la vida, aceptar lo bueno, soportar lo difícil. En la segunda motivación es elaborar las pérdidas y abrirme para adquirir nuevos valores. La tercera motivación es un aprecio al sí mismo, a la independencia, a la autonomía. Si usted va viendo, dice, a ver, ¿dónde fallo yo? ¿Dónde? A ver, con el mundo, la apertura, en la relación con los valores, el dedicar tiempo a los valores, o en la tercera que tiene que ver con el autoaprecio, la consideración, el sí mismo, que el otro me invade, que no puedo poner límites, que no me siento íntimo a mí mismo, no me siento fiel, no me siento original, que cambio de pensamiento según con quien esté, no me siento diferenciado, no puedo ponerme de mi parte, de mi lugar, no capto lo propio, no me puedo autodelimitar ni limitar al otro, no me autodefino, no me aprecio. Y la cuarta motivación fundamental es
la de entregarme a un sentido, a un obrar, a un llamado, al sentirme tocado interiormente, decir, ¿dónde me necesitan? Allá me necesitan, allá voy. Allá estoy. Para eso tengo que abrirme a un campo de acción, a poder ver un contexto más amplio en el cual yo estoy inmerso y decir, ¿qué voy a dejar en esta vida? Un valor por el futuro, o qué voy a dejar a mis hijos, o qué voy a dejar a mis estudiantes, o qué voy a dejar ahora en esta conferencia. Tal vez algo pequeño, pero algo, una huella. Cuando estas motivaciones de alguna manera se traban esas condiciones, en la primera aparece inseguridad, intranquilidad, encierro, miedos. En la segunda, la vida se hace un peso, siento una presión acá, precordis, y se me hace difícil vivir porque pierdo lo bueno de la vida, personas, salud, o siento el displacer por sentirme vivo. Entonces, la patología clásica de esta, si en la primera era la angustia, las ansiedades y la psicosis, en la segunda motivación, cuando la vida no me gusta, la vida se me hace un peso, bueno, depresión, claro, depresión, sí. En la tercera motivación siento un vacío interior, siento soledad, me siento ofendido, puedo sentirme enojado, puedo sentirme tocado en el orgullo o sin orgullo, puedo sentir asco, incluso por mí mismo. Tremendo, ¿no? Me pierdo, no sé cuál es mi identidad, mi prestigio, mi honor, mi interacción social. Por eso las patologías siempre van a estar vinculadas acá con los trastornos de personalidad, en especial la histeria, el trastorno narcisista, la paranoia, todos estos cuadros, el antisocial. Y en la cuarta motivación es un sentimiento de vacío exterior. No encuentro valores, no veo valores. Entonces siento indiferencia, siento duda, siento vacío. No sé qué hacer con mi vida. No sé qué ofrecer. No sé dónde hay un campo donde pueda yo expresarme. Cuando las motivaciones fundamentales de la existencia no se desarrollan, empiezan reacciones de coping. Coping son mecanismos, son conductas reactivas, automáticas, que no son decididas, que tienen una intensidad importante y que cuando se rigidizan, ¿sí? O se ponen estereotipadas, se repiten, son la base para el surgir de los trastornos. Son la base y afectan las vivencias y la elaboración. Tenemos movimiento evitativo, el movimiento de lucha, la dinámica agresiva, que es la dinámica defensiva, y la parálisis o el reflejo de posición de muerto. Fíjense cómo se van dando. Huyo, lucho, destruyo, me paralizo en la primera. En la segunda, me retiro, hago un rendimiento exagerado, me enojo mucho con la vida o me resigno. En la tercera motivación, tomo distancia de las demás personas o sobreactúo para agradar a los demás o me fastidio, por eso marco límites con mucho fastidio, o me disocio, típica de los trastornos de personalidad histriónicos, ¿no? La negación, la disociación. Y en la cuarta motivación, ¿sí? Tengo una actitud provisoria ante la vida, decir, bueno, voy a empezar a vivir mi vida cuando las cosas se den de determinada manera, no tengo una participación activa, o caigo en un idealismo o un fanatismo. El fanático, ¿sí? Defiende algo sin un pensamiento y una adhesión de corazón previa, sino, ¿sí? O idealiza algo, ¿sí? Sin poder ver lo que ese algo es. La idealización, en la base de la idealización hay una negación y hay una elevación sin criterio de ciertas teorías. En la dinámica defensiva o agresiva, también le llamamos así, hay vandalismo, cinismo, sarcasmo, y en la reflejo de posición de muerto, que es la cuarta reacción de coping, son siempre las más potentes, es el nihilismo, es la vivencia de estar caído en la nada. Bien, esto lo vamos a ver más adelante, pero lo nombro aquí en la primera motivación. Lo que vamos a tener que tratar es dejar ser, que la vida sea tal cual como se presente. En la segunda motivación, el punto de elaboración va a ser el abrirse a la vida. En la tercera va a ser el despegarse
de las opiniones, el tomar posición y descubrir lo propio para ser yo quien soy, y en la cuarta, entregarme a un sentido. Bueno, este era el cuadro que yo le dije que le iba a generar tremendo miedo, porque acá es una manera de que ustedes puedan ver todo de una manera rápida. Todo de una manera rápida. Fíjense la primera motivación, están las preguntas, lo más importante es ver lo fáctico, las condiciones, protección, espacio y sostén, de la cual surge la confianza básica, lo que va a ser importante, estoy repitiendo lo que ya está. Si ustedes van en la primera motivación fundamental poder ser, es aceptar lo positivo, soportar lo negativo. La confianza surge como resultado, la esperanza, la fidelidad, la verdad, la fe. En la segunda motivación es ser valioso, gustar, el gusto por la vida. Lo que va a ser tocado acá no es la emoción como en la primera, sino la cognición, sino la emoción, que es el sentir el sentir del modo que algo es sentimiento, donde voy a tener que relacionarme con los valores, dedicarle tiempo a estos valores que la vida tiene por ofrecerme, sentir cercanía a ellos, lo cual la motivación, la segunda motivación del ser valioso, nos vamos a encontrar con la vida. Cuando la vida me pesa, pesadumbre, depresión, ya lo dijimos, acercarme a lo positivo, estar en duelo de lo negativo, sentir una vinculación, sentir amor, gozo, alegría, gratitud, sentirme relacionado. En la tercera motivación, las preguntas ya le hicimos, quién soy, cómo puedo ser, es tomar posición. Fíjense, si vamos de arriba para abajo en el conjunto de herramientas, cognición, emoción, posición o identidad. Es un sentir hacia, es un presentir, es un intuir. ¿Quién soy? ¿Quién te parece que es? Uno cuando está en una situación terapéutica dice, bueno, pero vos ¿quién sos? Yo siempre pregunto, primero más fácil, ¿cómo sos? Porque el cómo sos es más fácil, es más descriptivo. El quién sos es más fundamental. Es que no sé, a ver, ¿por dónde presentís, intuís que sos, o que te gustaría, o cómo te definís? Porque para ello tengo que considerarme, para poder desarrollar las condiciones de una vida plena, de la tercera motivación, tengo que considerarme, tomarme en serio mis gustos, en mis actividades. Tengo que tratarme con justicia a mí mismo, ser autoridad de mí, tratar y hacer que el otro también me trate con justicia. A ver, acá apareció algo. Espera una hora. Apreciarme, es el reconocimiento de lo propio y amarlo. Y de esta surge la autoestima. Es un encuentro con lo positivo, es contemplar mi esencia, es arrepentirme por lo que hice mal, perdonar a quien me hizo daño. Arrepentirse y perdonar son dos experiencias tremendamente liberadoras. Tremendamente liberadoras. Si no, me pierdo, me distancio de mí. Por eso el resultado va a ser la autenticidad del encuentro. Encuentro consuelo, respeto, dignidad, pero en mí mismo. Y la cuarta motivación es un querer pleno de sentido. Era la pregunta para qué es bueno que yo viva. Es la acción. Fíjense, cognición, emoción, posición de identidad, acción, es entregarme, es actuar. Es el reconocer de lo que se me exige y de lo que se me ofrece. Y acá la área de acción, ¿se acuerda que yo decía, bueno, una área de acción, que son las condiciones donde yo sienta que puedo ser productivo, un contexto mayor de interacciones estructurales donde yo pueda sentir una orientación en mi vida más amplia? Yo siento que podría ser, en el campo de acción yo decía, bueno, yo quiero ayudar a la gente. Bien, bien. ¿Y cómo querés ayudar? No, me parece que quiero ayudarlo desde la docencia, quiero ayudar desde la psicología, desde la terapia. Bien, bien. ¿Y en qué contexto? Ahí va la segunda. ¿En qué contexto? Bueno, tal vez dentro de ser psicólogo clínico y estudiar para poder ayudar mejor a los pacientes, etc. ¿Y qué querés dejar? El futuro, el valor por el futuro. ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuál es el desarrollo? ¿Cuáles son las huellas? ¿Cuál es la antorcha que voy a dejar acá? Por eso es entrar en concordancia. Cordis significa corazón del latín. Concordis significa con corazón, con mi corazón. Por eso es con aprobación.
entrar en concordancia con la situación en la que me encuentro. En la situación, es actuar, no ser arbitrario, no tener falta de orientación, y entregarme, es el actuar, el obrar. Bueno, esto es un poco más lo que hemos dicho, las condiciones, protección, espacio y sostén, las reacciones de coping y las patologías. Ahí lo ven claro. Ser, percibir, sostén. Ahí lo ven claro, ¿no? Si uno ve, dice, mira las potencialidades del mundo, las condiciones, las reacciones de coping, huir, luchar, agredir o destruir, parálisis. Las patologías, angustia, miedo, inseguridad, trastornos de ansiedad, fobias, TOC, psicosis. Esto es un repaso, Este es un repaso. Volvemos a repasar la segunda motivación fundamental, es la vida, las relaciones con los valores. Entonces, me tengo que relacionar con valores, dedicarle tiempo a esos valores, establecer cercanía, calor, y tengo que tener aquí una participación activa. Acá salir del victimismo, salir de esa actitud de espera, ¿no? Y ponerme activo. Las reacciones de coping, que son los mecanismos de protección cuando las condiciones anteriores no se cumplen, me retraigo o me esfuerzo o me enojo con el mundo. Adiós mundo cruel, típica expresión de hace 100 años atrás cuando uno se iba a suicidar. Adiós mundo cruel. El mundo lo había tomado como un peso porque el mundo lo había tratado cruelmente. Falta de aliento es la patología, la falta de calidez, la depresión. El reflejo de posición de muerto como reacción de coping es la resignación, me resigno a vivir y me dejo arrastrar. El hombre corcho. El hombre corcho es ese hombre que va hacia donde el mar lo lleva, ¿no? Me resigno. Tercera motivación fundamental, repasamos. Es el sí mismo, como persona única y autónoma. Condiciones, considerarme, tratarme con justicia y apreciarme. A es sin. Es una preposición griega, a es sin. Precio, no tengo precio. Cuando se cumplen estos, surge la autoestima, un encuentro conmigo mismo. Si no se dan estas condiciones, aparecen las reacciones de coping. Tomo distancia de mí, o sobreactúo, trato de agradar, entonces estoy con y soy, no sé, religioso porque religioso, y el otro es socialista, entonces soy socialista para adquirir valoración por el otro. Es la alter estima, yo le llamo alter estima, ¿sí? Que es justamente que yo no me puedo valorar, no tengo autoestima, tengo alterestima, que es el alter, es un pronombre latino que significa otro, lo que el otro dice que yo soy. ¿Soy eso verdaderamente? Y a veces tenemos que tener mucho cuidado en la tercera motivación, porque a veces nos guiamos por un otro que no es un otro que nos ama, porque a veces cuando un otro que nos ama nos va a decir cosas muy buenas de nosotros mismos, pero un otro que no nos ama mucho, que no ve en nosotros cosas amables, cosas para amar, nos va a decir cosas muy negativas, y a veces también es un riesgo porque en las opiniones siempre estamos atravesados por nuestros juicios, por nuestras historias, por nuestras frustraciones, y esto es un problema. Entonces, sobreactuar era el movimiento paradójico de las reacciones de coping, o marcar límites. Ustedes fíjense que uno, cuando siente que no puede ser con el otro, ¿qué hace? O aguanta y de repente se fastidia y marca los límites de una manera muy agresiva, por eso la dinámica defensiva siempre es la agresión, o me disocio. Ya no sé quién soy. Acá las patologías, habíamos dicho que eran los trastornos de personalidad, la histeria, el narcisista, el límite, la soledad, la vergüenza, la falta de identidad. Repasamos ahora la noodinamia, que es lo que desarrolló Frankl con algunos agregados de las condiciones y las reacciones de coping. Esto sí, concebida la noodinamia por Lengle, sí sostiene todo el concepto de sentido, ¿no? y la antropología, el concepto de sentido, etc., pero con ciertos arreglos, que es la dinámica del espíritu, que es lo que decía Frankl. La dinámica del espíritu, que era encontrar un sentido mediante la realización de valores. Así. That's all. Eso. Encontrar un sentido mediante la realización de valores. Mediante las 3 clases de valores que desarrolla Frankl. Los valores creativos, el sentido del trabajo. Los valores vivenciales, ¿sí? Que es el recibir del mundo todo lo que el mundo tiene de bueno para ofrecerme, el sentido del amor. Y los valores actitudinales, que es el poder tomar posición frente a los padecimientos, y es el sentido del sufrimiento. Ahora, las condiciones, campo de acción, ya lo dijimos, un contexto,
valorado, mayor, y un valor por lo que voy a dejar en el futuro. De ahí surge el sentido de la vida. Si estas condiciones no se cumplen, entonces me quedo esperando, movimiento evitativo, me quedo esperando que las cosas se den para empezar a vivir, o hago lo contrario, me fanatizo, ¿sí? Hago una idealización, o hago una dinámica defensiva, que es vandalismo, cinismo, sarcasmo, destruyo. Destruyo incluso todo lo que puede tener con respecto a las cuestiones culturales, ¿no? En otras conferencias decía que me llamaba la atención cuando estuve viviendo en Europa, cómo la gente a veces destruía obras de artes magníficas de 500 años atrás, ¿no? Era muy llamativo, por eso en la mayoría de los lugares célebres, por ejemplo en Italia, siempre hay policías, porque los chicos pueden meterse y romper. Por ejemplo, siempre hay policías las 24 horas en la Fontana de Trevi, en todas las, en Coliseo, siempre hay una guardia, porque el tema del vandalismo es muy importante también cuando carecen todo este sentido de lo cultural. Y el tema y el reflejo de posición de muerto, la desesperación, el nihilismo, que el nihil del latín significa nada, ¿no? Las patologías, la frustración, el vacío existencial, que no son en sí mismos una enfermedad, sí cuando se transforman en neurosis nógena, pero la frustración, ¿sí? Puedo sentirme frustrado, que es más liviano, el vacío ya es mucho más pesado, la frustración se puede dar en una línea, el vacío se da más generalizado, y la neurosis nógena ya toma todo otro aspecto mucho más profundo. También tiene que ver con el tema del tiempo en el cual se extienden, hasta se ha llegado a decir la depresión noológica. Pero bueno, en fin. Y la tríada neurótica de masa, que son las adicciones, la violencia y el suicidio. Bien, esa es la cuarta. Vamos a verlo ahora con un ejemplo concreto. ¿Sí? Con un ejemplo concreto para que ustedes de alguna manera lo puedan comprender. En 1994 llega a Roma un joven que tenía 24 años y un cardenal, ¿sí? Francés, Jean Levirez, le pide a Miguel Ángel, ¿sí? Que haga una obra en el cual se estipulaba que esa obra la iba a hacer en un año. Se le entrega un pago de 250 ducados de oro y que debía terminarla en un año. En efecto, la terminó 2 días antes, ¿no? A diferencia de la Capilla Sixtina, que tuvo como 9 años haciéndola, pero bueno, la terminó 2 días antes. Lamentablemente, este benedictino, que era embajador francés ante la Santa Sede, que vivía en Roma, muere unos días antes, sí, impresionante, muere unos días antes, ¿no? Pero cuando Miguel Ángel termina esta obra, incluso la ponen sobre la tumba de este benedictino. Y estuvo ahí durante muchísimos años, ¿no? Hasta que después la llevan, la trasladan a su posición actual, donde hoy estaría la Basílica de San Pedro. Veamos. Miguel Ángel Buonarroti, 1475-1564. El mundo. El mundo de Miguel Ángel Buonarroti, en aquella época, Ciudad del Vaticano, el mundo, sus condiciones, sus características. Los Alpes apuanos, que está justamente en un lugar donde hay un mármol precioso, y muy, muy interesante. Ahí tenemos una cantera de mármol de estos Alpes. Es todo lo que es el mundo. Las condiciones. Fíjense que en esa foto ahí, en el medio, hay una máquina excavadora. Fíjense, ¿sí? Pequeñísimo. ¿Sí? El mundo. Las condiciones del mundo, donde yo estoy inmerso, mi situación biográfica, mi país, donde yo estoy, lo que me sostiene.
La vida. Miguel Ángel comenzó por escoger personalmente a las canteras, fue personalmente a escoger a las canteras de los Alpes apuanos, que está ahí en la Toscana, el bloque de mármol más apropiado, sobre el que después no haría más que seguir los impulsos de su arte como escultor, quitando toda la materia pétrea sobrante del bloque hasta conseguir la forma pensada. El artista ve con los ojos del intelecto las formas encerradas en la piedra. En este caso, el dolor de una madre que tiene sobre sus rodillas a un hijo asesinado. Lo demás es cuestión de técnica y paciencia para descubrir las formas concretas. Un mármol que no era superior a los 2 metros. Un mármol que tenía aproximadamente 1,67 m y 1,80 m. 1,67 m para arriba, 1,80 m más o menos de ancho. Tal cual como ese. La vida. Donde Miguel Ángel iba a plasmar algo. La vida nuestra como mármol. Siempre la vida es un mármol de Carrara, bellísimo. ¿Qué voy a hacer en él? Obviamente él ve la Virgen María, una mujer joven, casi más joven que su hijo, bellísima. En la parte derecha pueden ver en su ojo tal vez el esbozo de una lágrima naciente en una cara perfecta que mira y pide piedad por su hijo muerto, asesinado, que lo ponen sobre sus rodillas. Un hijo que pareciera que tuviese la misma edad que ella, con su brazo cayendo, ¿no? Mientras hay brazos de la Virgen llenos de vida. Ahí podemos ver unos detalles de lo que va plasmando la vida, ¿no? Todos los valores de la vida. Antes decíamos el mundo donde estaba inmerso, el año, Roma, Vaticano, ¿sí? Pero el mármol, nuestro mármol, 24 añitos, fue tallando todo eso de una manera que podríamos decirle sin fallas. No podía haber una falla, porque si había una falla tenía que hacer algún agregado. Todos los dedos, cada detalle, no tiene ningún agregado. Los pies. La autenticidad, la tercera motivación. Cuando la obra fue finalizada y entregada, claro, algunos pusieron en duda que hubiera sido de Miguel Ángel el verdadero autor de la misma, dudando de él por su juventud. Dicen, cuando yo estuve en Italia, yo vivía en Roma, por eso siempre me van a ver vinculado con un poco de arte de romano y de estas épocas, dice que él escuchó a un cardenal de Milán que estaba con un grupo de personas y le estaba haciendo como una guía por las distintas obras de Vaticano, de San Pedro. Entonces él estaba ahí y este cardenal dijo, y acá vemos la obra de nuestro gran artista milanés de Milán, él era florentino, ¿no? Entonces todos dicen, ¡ah, qué belleza! Al enterarse y escuchar eso, en una noche, a mitad de noche, en un arranque de furia, grabó a cincel su nombre en la escultura, siendo esta la única obra firmada del artista, la autenticidad. Esto es mío, este soy yo, no me confundan. En la cinta que cruza del pecho de la Virgen puede leerse, en latín, Miguel Ángel Buonarroti, florentino, no milanés, florentino, lo hizo. La autenticidad. Ahí está, en la banda, ¿no? Fíjense qué interesante porque hasta el momento no hemos visto la obra completa. Ustedes sé que la conocen. Pero en esa banda no estaba el nombre de él.
Incluso se sabe que fue un agregado posterior por la forma en que lo hizo, porque lo hizo rápido y no lo hizo con la belleza, ¿no? Sino lo hizo rápido. Pierde valor una obra. En 1972, una persona desequilibrada va, golpea, rompe el brazo de la Virgen, lo arranca y con un martillazo rompe labio superior, nariz, ojo, y hace unos piquetes al costado de su manto. Ahí, tal vez, en el mismo lugar en el cual Miguel Ángel Buonarroti, 2 días antes de entregar su obra, al mirar la Virgen y al ver toda su obra, dijo: solamente falta que tú hables, solamente faltaba que hablara la Virgen porque lo veía tan viva. No perdió valor. Tercera motivación, puede que nos pase estas cosas, pero fíjense que así como era antes, así volvió a quedar. Cuarta motivación fundamental, el sentido. En esta escultura predominan 3 armonías de contraste. Primera armonía, los ejes del cuerpo de Jesús, líneas quebradas, se contraponen a los pliegues curvilíneos y angulados de los vestidos de la Virgen María. Es una cuestión impresionante, lo vamos a ver. La segunda armonía es el brazo derecho de Jesús, cae inerte. Este se contrapone al brazo izquierdo de la Virgen, que está lleno de vida, ¿sí? Y con miseración. Ese es el brazo que arrancaron, que rompieron. La tercera armonía son los pliegues de la Virgen con oquedades que forman contrastes de claroscuros. Estos se contraponen a las superficies claras y lisas del cuerpo brillante y espectacular de Jesús. Esa es la obra, el sentido, la cultura, lo que se deja, lo que se admira. Lo que se admira. 4 motivaciones fundamentales. El mundo, la vida, la autenticidad y el sí mismo. ¿Sí? Esos son los ejes. Para cerrar, vamos a ver rápidamente, ¿sí?, el eje procesual, que es el método que tiene Lengle para elaborar la dimensión psíquica y la dimensión espiritual del ser humano. Esta la presentó en 1988, ya lleva su tiempo, y tiene por finalidad crear el método por excelencia para trabajar. Consta de 4 momentos, se llama paso 0, 1, 2 y 3. El 0 porque es igual a todas las teorías o psicoterapias. Describir un problema, tomar información, entrar en contacto, relacionarse a través del diálogo. Le llama al segundo momento paso 1 porque es ya lo propiamente existencial, que es el análisis de las emociones que se manifiestan, por eso análisis fenomenológico, de las primeras emociones que surgen frente a una determinada problemática para que la persona pueda llegar a verlas y de alguna manera recibirlas. Es las impresiones que surgieron de una problemática determinada. El segundo paso, que es el tercer momento, es que en relación a esas emociones pueda yo hacer un juicio de valor. Puedo tomar una postura frente a esas emociones que han surgido, por eso le llamamos emocionalidad integrada. Puedo distanciarme, esta es una palabra puramente frankliana, de la problemática para poder comprenderla, para poder juiciarme. Y el cuarto momento, que es el paso 3, esto me lleva naturalmente a tomar una postura frente al mundo, a una acción o dar una respuesta. Es lo autotrascendente que explicaba anteriormente, es dar una respuesta a aquello que comprendí de esas impresiones afectivas, es expresarme de aquello que hizo un juicio de esas primeras impresiones. Fíjense qué interesante que lo vamos a ver en este diálogo, que está acá en esta imagen, ¿no? La impresión en este triángulo, en el centro está la persona, autodistanciamiento, ¿sí?, juicio, lo que comprendo, autotrascendencia, expresión y la aceptación de todo. Fíjense, voy a decir, wow, lo explicó tan rápido y es tan complicado. No, mire, fíjense ahora. Paso 0, descripción. Información de los hechos. ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿Qué me ha sucedido? ¿Cuál es el problema? ¿De qué se trata ese problema? ¿En qué momento surgió el problema? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo pasó? ¿Bajo qué circunstancias pasa? Fíjense que acá no se habla de emociones. No hay emociones. Es descripción.
Esto lo hace el psicoanálisis, el análisis existencial, la teoría sistémica, la Gestalt, quien sea. Acá empieza lo diferente. Paso 1, análisis fenomenológico. ¿Qué siente frente a esta situación? ¿Qué le hace sentir lo que está sucediendo? ¿Qué impulso, pensamiento o sentir le surgen espontáneamente frente a esa vivencia que tiene? ¿Qué emociones? ¿Cuáles son las que más predominan? ¿Con qué intensidad lo experimenta? ¿Cuánto tiempo predominan esas emociones? Las coordenadas de intensidad, ¿sí? La profundidad que tiene una emoción, que bloquea, y la predominancia en relación al tiempo, cuánto permanece. Eje, ¿sí? Intensidad, permanencia. ¿Qué sucede cuando siente ese sentimiento? ¿Qué le sucede? O si ese sentir les lleva a desarrollar otras emociones. Segundo paso, juicio, toma de postura interior. ¿Cómo es para usted? Ustedes imagínense que un paciente diga, yo siento miedo. Siento miedo frente a mi pareja de decirle lo que yo pienso porque va a surgir su agresión. Siento miedo. ¿Cómo es para usted vivir con miedo? ¿Qué opinión tiene de esta situación? ¿Qué opinión tiene? ¿Qué le diría a otra persona que está en esa situación? ¿Es bueno para usted vivir con miedo? ¿Quiere vivir con estas emociones toda su vida? ¿Es para usted justo, lícito, correcto? ¿Está bien así? ¿Así lo quiere? Es como ir llevando al paciente a que pueda tomar una postura interior de lo que le está sucediendo. ¿Esto se ajusta a lo que usted quería de su vida, a sus valores? ¿Le parece correcto? ¿Le parece bien? En lo más profundo de su corazón, si usted no tuviera este miedo que lo obstaculizara, esta problemática, esta tristeza, según la problemática y la emoción primaria que está ahí diciendo el paciente, ¿no? ¿Cómo sería para usted la vida? ¿Cómo sería su vida? Si no tuviera esto, no, yo diría y hablara. Si no tuviera esa pareja que fuese agresiva, yo pudiera ser expresiva y que esto y que el otro, Eso es. Eso es. Entonces, ¿qué va a pasar en el paso 3, que es el cuarto momento? ¿Qué podría hacer usted para cambiar esa situación? Es una toma de postura exterior. ¿Qué podría decirle usted a su pareja? ¿Qué podría hacer o dejar de hacer? Porque también dejar de hacer, ¿no? Dejar de permitir. ¿Qué estaría dispuesto a realizar? ¿Qué ocurriría si hace esto que usted dice? Yo le diría y me pondría frente a él y diría, a mí no me tocas más. ¿Qué ocurriría? ¿Cómo sería su vida si usted pudiera hacer eso que dice? Que es para usted bueno, que es justo. ¿Cómo lo haría? ¿Qué le impediría hacer eso? ¿O qué necesitaría para actuar acorde a sus valores? Valor, fuerza, y ahí es donde se trabaja, ¿no? ¿Cuáles serían los medios apropiados? Los medios es lo externo, los recursos es lo interno. ¿Cuándo y bajo qué circunstancias lo diría? ¿Cuándo y bajo qué circunstancias? ¿Se anima? ¿Siente coraje para hacerlo? ¿Podría solo probarlo una vez? Porque cuando el paciente logra probar una sola vez eso, esa experiencia queda, a mi criterio, como huella psíquica que constituye la confianza basal para luego volver a realizarlo. Y mientras más lo realiza, más confianza, más peldaños de los escalones va desarrollando. Para cerrar, creo que la teoría, ¿sí?, que nos presenta Lengle es una teoría interesante en cuanto a trabajar con las condiciones de cada una de las motivaciones para tratar de desbloquear lo que podríamos llamar las reacciones de protección que instaura el mecanismo, la dinámica psíquica frente a la angustia, situaciones embarazosas, y si esto no lo trabajamos, surgen las patologías. Entonces, vamos a poder ayudar a las personas en función de las reacciones de coping y las patologías, comprendiendo cuál es la motivación implicada que están ahí y trabajando las condiciones
como yo le dije, primera motivación, protección, espacio, sostén, segunda motivación, relación, tiempo, cercanía, tercera motivación, consideración, justicia, aprecio, cuarta motivación, condiciones, ¿no es cierto? Siempre estamos hablando de las condiciones. Un campo de acción, un contexto valorado mayor, ¿sí? Valor por el futuro, y trabajando de esta manera vamos a ir permitiendo que la persona vaya evolucionando de una motivación a otra hasta llegar al sentido de la vida, y cuando llega ahí experimenta una vida con plenitud, con tranquilidad. Bueno, esto es un poco todo lo que yo tenía para decirles. Lo hemos tratado de ilustrar de la mejor manera posible y de la manera más rápida. Simplemente quería mostrarle una cosita porque había mucha gente que me lo había preguntado, si eso hay textos. Yo quiero que sepan que sí hay manuales sobre sentido de vida, sobre escalas existencial que fui adaptando, sobre las motivaciones, sobre lo que son los test vinculados con la pareja. También, bueno, he escrito otros libros que están vinculados con todo lo que es el desarrollo del análisis existencial en niños. Hay 3 libros para eso. El último es para padres. Y después están las teorías de la fenomenología y la aplicación. Mucho de lo que he dicho está en este último libro, en este libro que está hacia la izquierda, y la dinámica espiritual está hacia la derecha, de lo que hemos hablado, la conjunción de ambos. Bueno, ahí están todos. Bueno, esto es un poco lo que yo les quería decir. Quedo atento y abierto a las preguntas que ustedes quieran hacerme. Voy a salir de presentación. Muchas gracias, Andrés. Excelente, como siempre. Tu presentación aporta muchísimo en trabajo para hacer acompañamiento como para trabajo personal. Es una guía para irnos cuestionando e ir encontrando el camino para llegar a ese sentido. Muchas gracias. Hay algunas preguntas. Bueno, una que de alguna manera la contestaste ahorita que presentaste tus libros, porque preguntaba Vilma Amado, ¿dónde puede leer sobre el trabajo de Alfred Lang? Y bueno, adelante. Sí, hay mucho que está en la web, ¿no? Nosotros, mucha gente me pregunta qué es la GLE Argentina. Es una abreviación alemana que significa Asociación de Logoterapia y Análisis Existencial, que tenemos la Asociación Argentina de Logoterapia y Análisis Existencial, que nació con la Asociación Mendocina. Ustedes, si se meten en GLE Argentina, ahí van a encontrar muchos textos de Lengle en la web. Entonces ahí, el tema de los textos de Lengle que podemos encontrar ahí es que el pensamiento de Lengle es un pensamiento que se viene desarrollando hace 20 años. Entonces pueden ser que encuentren textos de hace 20 años atrás, donde él ha cambiado cierta teoría. Pero yo creo que para introducirse en el pensamiento de él, sinceramente, pienso que no hace falta comprar uno de mis libros. Ya si quieren trabajar la aplicación de test, sí lo pueden hacer, pero creo que en la web pueden encontrar, poniendo el nombre de él, motivaciones fundamentales, algunos textos que lo van a ir guiando para tener un conocimiento. Y si ya quieren ya profundizar más, bueno, ahí sí ya tenemos test, tenemos libros que profundizan sobre las teorías de Lengle. Entonces ahí sí podríamos ya recurrir a comunicarse conmigo, pero en realidad lo pueden hacer desde la web, ¿no? No es muy complicado y es gratuito y está bien. Gracias, Andrés. Mira, hay otra pregunta y dice, ¿por qué razón es tan importante para Lange la protección y el sostén? ¿De dónde parte su teoría y cómo podemos ayudar a las personas a desarrollar la confianza? Bien. Bueno, yo creo que toda la teoría de Lengle parte básicamente de lo que es la casuística. La casuística él es un hombre que ha dedicado muchas horas a lo que es la psicoterapia, ¿no? Y el concepto de sostén viene del mundo, ¿no? El mundo nos sostiene, las estructuras nos sostienen, las rutinas nos sostienen.
nuestro cuerpo nos sostiene, nuestros recursos nos sostiene, nuestro mundo exterior, como la familia, como los amigos, producen sostén. Entonces, este criterio es muy básico, es muy basal, porque muchas veces cuando yo pienso en el sostén, bueno, no solamente yo, sino Lengle, es como el piso, es el piso donde nosotros estamos. Y cuando no tenemos piso, lo que se experimenta es angustia, o es la vivencia, lo vamos a decir un poco más complejo, del estar caído en la nada o la aniquilación del Dasein. La palabra Dasein es una palabra alemana utilizada por Martin Heidegger, que significa ser ahí, da es ahí, sein significa ser. Entonces, es como la aniquilación, cuando yo no tengo piso, es la vivencia de estar cayendo y en algún momento sentir un impacto. Entonces, la protección, el sostén, tiene que ver justamente con estas características que incluso se desarrollan de una manera muy primaria. Milton Erickson decía que el niño a los 18 meses desarrollaba la confianza básica y estaba articulada por la relación que tenía el niño con su madre. Entonces, bueno, esto es algo que tenemos que venir trabajándolo desde los niños, desde una etapa muy pequeña. Y la madre creo que es la primordial, ¿cómo diríamos yo? Actora, no diría responsable, porque el hombre también, pero en esa instancia, ¿no? Para poderlo desarrollar. Entonces, desde ahí lo va sacando él, lo saca desde ese concepto y es algo muy básico, ¿no? Es como cuando el óvulo necesita implantarse en la pared del útero, el huevo cigota, perdón, no el óvulo, el huevo cigota ya fecundado, ¿sí? Necesita implantarse en las paredes del útero para poder ser. Esa necesidad de implantarse, de arraigarse, sería la primera motivación, y el desarrollo de ese huevo cigota en esa persona humana es la segunda motivación. Entonces, este punto es muy básico y es muy necesario. Por eso aparece la angustia, por eso aparecen las fobias, ¿no? Y por eso, en su grado más extremo, la psicosis. Gracias, Andrés. Mira, hay otra pregunta. Evelyn Fierros dice que el análisis existencial le parece muy similar con la Gestalt. ¿Cuál sería la diferencia? No es similar en cuanto que la Gestalt tiene toda una teoría de la experiencia, ¿no? Yo creo que, primero, la parte teórica es totalmente distinta, ¿sí? Y la segunda parte, yo no he presentado todos los métodos, pero la parte metodológica, el eje procesual, que es el AEP, tenemos el método de hallazgo de sentido, el refuerzo de la voluntad, tenemos el método biográfico, tenemos el método de posicionamiento personal, cosas que no se pueden desarrollar porque si no sería muy extenso. Entonces, ni la parte teórica ni la parte metodológica se parecen. En la única parte donde podría haber un encuentro es en la parte de la emocionalidad. Pero en la parte de la emocionalidad, uno dice, bueno, pero Sigmund Freud también comprende la emocionalidad de tal manera, y también la teoría cognitiva se entiende de la emocionalidad de tal manera, la relación con el mundo. Es decir, teóricamente podríamos decirlo que el análisis existencial lengleano no se parece tanto a la Gestalt, se parece más a la teoría, a veces en algunos puntos de encuentro a Carl Roger, podríamos pensarlo, más al humanista, bueno, Viktor Frankl, mucho, ¿no? Pero no tanto a la Gestalt. Pero sí el concepto de emocionalidad, pero no definido de la misma manera, ¿no? Incluso el concepto de sentido de vida, cuando Frankl habla de sentido de vida, que es aquello que se manifiesta en el trasfondo de la realidad, justamente habla también de una Gestalt, pero tampoco es Gestalt, ¿no? Es otra cosa totalmente nueva. Pero yo creo que todas las teorías de alguna manera se pueden unir o encontrar en conceptos centrales.
El tema es cómo uno los define y cómo procesa para elaborar esa emocionalidad. Incluso diría yo, así, diría que estos mecanismos de protección que habla Alfred Lengle tienen como una similitud a los mecanismos de defensa del psicoanálisis, ¿no? En ese punto también, ustedes fíjense cómo se van encontrando algunas cosas. Entonces sí, se parecen algunos puntos, ¿no? Pero bueno, lo digo con mucho respeto, sin ofender a nadie, desde el punto de vista de los más ortodoxos, desde el punto de vista del langliano, ¿no? Gracias. También hay algunas preguntas de dónde pueden conseguir tus libros. Bueno, los libros esos son libros que se hacen de una manera muy artesanal, no han sido largados por ninguna editorial, de alguna manera la editorial que los hace son mis propios recursos, sí están como avalados por la GLE Internacional, que es de Austria, sí son libros que han sido supervisados, por ejemplo, la escala existencial y el test de motivaciones por Alfred Lengle, porque él de alguna manera sería como coautor. Pero esos libros ahora lo que sí se están haciendo es se están de alguna manera vendiendo en forma, digamos, seríamos en PDF, entonces de manera virtual, entonces en ese punto se tendrá que conectar conmigo y yo les, según lo que ustedes necesiten, yo les sugiero cuál es el libro. Yo tengo 9 libros ahí ofrecidos, pero tengo 2 libros más, tengo 11 libros. Entonces yo, según lo que ustedes necesiten, les digo de los que yo tengo, cuáles les podría servir. Pero se tendría que conectar conmigo a mi correo o a mi Instagram, que lo he abierto hace 2 días, así que ahí estoy como viendo muy seguido, que es Andrés Gottfried, y ahí podemos charlarlo. Hay otra pregunta de Paola Lole y dice, ¿qué pasa en personas que no tuvieron el sostén de una madre o un sustituto que ayudó a formar esa base psicológica de sostén? ¿Se le puede igualmente ayudar a formar la confianza? Sí, sí, absolutamente. Absolutamente. Porque, a ver, esos sostenes originarios son muy importantes. La función de la madre, la función del padre en la vida, los primeros años de vida humana son muy importantes. Pero sí, se puede lograr formar el sostén. Al principio será con todas las características exteriores. Bueno, ¿qué lo sostiene? ¿Qué le sostiene? Su trabajo, la rutina, los horarios, ciertas personas, su familia. Para luego, yo diría, pasar los recursos. Bueno, ¿qué características de tu vida te han sostenido? A ver, frente a determinadas dificultades o problemáticas que has tenido que resolver, ¿a qué apelaste? ¿No? ¿A qué apeló? Así, ¿qué utilizó de su característica? Algunos dirán, yo me acuerdo una paciente, ahora hace poco, una paciente mexicana que tengo, porque como ahora es todo por videollamada, entonces, bueno, eso también ha sido positivo, lo de la pandemia, ¿no? Que me he largado a atender internacionalmente, pero ella me decía la vulnerabilidad. Entonces, se definía como un ser vulnerable. Entonces, de repente, yo decía, bueno, pero ¿cuánto tiempo te has sentido vulnerable con tal persona? Y dice, y más o menos 10 años. ¿Y de dónde vos sacaste la fuerza para poder sostener durante 10 años esta situación? Fue tremendo porque fuimos hablando y ella comprendió que de la vulnerabilidad ella había sacado que la vulnerabilidad tiene fuerza para poder sostener, aguantar, soportar, resistir. Y que si no era de la vulnerabilidad en sí misma, la había sacado de algún recurso o alguna característica personal que lo había traído para poder soportar lo que tenía que soportar. Entonces, empecemos primero por lo externo, luego vayamos por lo interno, pero no hay ninguna persona que no tenga ningún recurso. Todos, repito, somos mármol de Carrara, el más bello que hay, y en él tenemos que hacer una obra enorme, grande, un capolavoro, como dicen los italianos, es una obra maestra, una obra magnífica, pero sí es importante que podamos
ver los recursos que utilizamos en situaciones que fueron muy dolorosos, muy sufrientes, en los cuales pudimos ser resilientes, podemos tomar una actitud y pudimos seguir viviendo a pesar de. Gracias, Andrés. Nuestra querida Clara Martínez te hace una pregunta. Dice, ¿cuáles son los puntos de encuentro y desencuentro entre el análisis existencial de Viktor Frankl y el Dr. Langley? El análisis existencial de Viktor Frankl, lo que pasa es que, bueno, Frankl funda lo que es la logoterapia y el análisis existencial, pero nosotros pensamos que el análisis existencial es más lo que desarrolla Langley, porque el análisis existencial hace referencia a la dinámica psíquica. Frankl le llama logoterapia análisis existencial, pero en realidad el nombre análisis existencial se lo puede atribuir a Medard Voss, se lo puede atribuir a Langley, se le puede atribuir a Emmy van Duersen, se le puede atribuir a Spinelli, se le puede atribuir a tanta gente, ¿no? Que ya no, cuando hablamos de análisis existencial tenemos que decir específicamente de alguien en especial. Yo creo que análisis existencial es el que desarrolla Langley, y creo que lo magnífico de Frankl es la logoterapia, ¿no? Él les llama como un conjunto, ¿sí? Si entendemos como un análisis de la existencia, como análisis de la existencia, es bien el concepto de Langley, porque el análisis de la existencia no se puede reducir solamente al tema del sentido, porque no es el único tema que tiene la persona, el tema del sentido. Es tal vez el culmin y a donde llegamos, o el más importante, pero no es un análisis de la existencia completa, a mi criterio, humildemente, así lo pienso yo. Y me parece una pregunta súper interesante, súper filosófica, y para seguir descubriendo, ¿no? Es como que el análisis de la existencia decía que era llegar a la puerta de la espiritualidad, decía Frankl, y la logoterapia de la espiritualidad, de la dinámica del espíritu, hacia adelante, ¿no? Pero ese análisis de llegar a las puertas de la espiritualidad en el trabajo de la libertad y de la responsabilidad, creo que corresponde más a la dimensión de la dinámica espiritual que de la psicodinamia, que es esto lo que yo le he mostrado anteriormente. Muchas gracias, Andrés. Agradecemos, Alta, agradece tu generosidad al compartir todo este conocimiento con nosotros. Es muy enriquecedor tener este panorama de lo que es el análisis existencial. Queremos comentarles a la audiencia que esta conferencia queda grabada y se publica en YouTube. Los invitamos a que se suscriban a la página Logoterapia Tanatología. Y ahí está la conferencia. Esta conferencia ahí queda grabada. Igualmente, queremos invitarlos el próximo viernes 3 de julio. Estará con nosotros el doctor Wilmer Palomares. Él es de Colombia, director del Instituto Logos, y nos acompañará con la charla Aceptación, Adaptación y Actitud hacia una postura existencial ante las crisis. Igualmente, aprovecho para hacerles una cordial invitación a nuestro próximo taller online, que son las enseñanzas de Viktor Frankl, del hombre en busca de sentido a nuestra vida. Son 4 sesiones, iniciamos el 15 de julio y ustedes pueden encontrar toda la información que se requiere en nuestra página de Facebook. ¿Algo más que quieras agregar, Andrés? No, un poco agradecerles la invitación. Espero que hayan podido captar al menos la esencia
de esta teoría que es muy compleja y que se viene desarrollando verdaderamente hace muchos años. Y es una teoría, es un corpus completo como yo lo veo, es un corpus que lejos de separarse o de, podríamos decir, discutir con la logoterapia, lo que hace es integrarla, fortalecerla, desarrollarla, elevarla, ¿no? Porque no deja de ser una psicología de altura, no deja de ser un espacio vacante que no había anteriormente en el desarrollo de Frankl. Creo que Frankl fue verdaderamente un grande y un hombre de los más importantes que hemos tenido en el mundo de la psicología, pero creo que su especulación fue tan brillante que su obra fue acabada, ¿no? Fue una pietà acabada, ¿no? Y creo que este espacio que se pudo crear a partir de lo que él creó es un espacio muy válido, muy interesante, a lo cual los invito a que lo puedan conocer, que lo puedan profundizar y experienciar o experimentar, ¿no? Bueno, agradezco, Patti, a Alta por esta invitación y bueno, quedo a su disposición para lo que necesiten y les saludo a todos los que han estado siguiéndonos en vivo por Facebook. Muchos agradecimientos, muchas felicitaciones en Facebook, ¿sí? Sobre tu charla, tu generosidad de compartirlo y todo lo que has venido compartiendo durante este tiempo de pandemia. Mucho agradecimiento, están todos los mensajes. Sería imposible leerlos todos porque son bastantes. Bueno, muchas gracias a la gente que de alguna manera nos ha acompañado y nos ha seguido, la verdad. Bueno, muchísimas gracias, que tengan un lindo fin de semana y quedo a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Andrés. Gracias a ustedes y nos vemos el próximo viernes. Hasta pronto.